Diciembre 19. Gloria futura. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Hebreos 11:22. El libro de Génesis termina con la muerte de José, pero eso no fue ni de lejos ni el final de la historia. Marca solo el comienzo de la historia de la provisión y liberación de Dios, que continúa a lo largo del resto de la Biblia y en nuestras vidas de hoy. José cuidó mucho lo que iba a suceder con sus restos después de su muerte, no siendo causa de algún interés mórbido, sino para ofrecer un símbolo de la provisión de Dios en el pasado y la promesa de una liberación futura. Los huesos de José apuntaban a las futuras generaciones de Israel hacia adelante, a promesas que entonces aún no se habían cumplido. A pesar de todas las extraordinarias pruebas y experiencias que definieron la vida de José, siendo acosado por sus hermanos, acusado injustamente por la esposa de Potifar, favorecido por Faraón, posicionado dentro de la corte real egipcia, reunido con su familia, etc., el autor de Hebreos eligió resaltar más bien la fe de José para lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque fue tan fenomenalmente significativo. Porque fue tan fenomenalmente significativo. José no quería que su familia estableciera sus raíces demasiado profundo en Egipto. Sabía que la tierra prometida se acercaba. En lugar de un funeral elaborado, entonces solo pidió que su cuerpo fuera embalsamado, colocado en un ataúd y dejado en Egipto. Génesis 50, del 22 al 26. ¿Por qué? No quería que sus huesos fueran enterrados. Quería que su cuerpo estuviera listo para ser movido cuando llegara el momento de viajar a la tierra prometida. Reconoció que el ataúd en sí sería un memorial del hecho de que la esperanza de la tierra prometida era tan segura como cualquier promesa que Dios hubiera hecho. Cuando llegaran los días difíciles para las futuras generaciones de esta creciente familia de refugiados, como seguramente imaginó que lo haría, quería que pudieran mirar hacia la promesa. Podían mirar su ataúd de pie listo y decir, José estaba seguro de que nos iríamos. Si no hubiera estado seguro, no nos tendría acarreado sus huesos así. Hoy en día no tienes el ataúd de José lleno de huesos para mirar. En cambio, tienes una tumba vacía para recordarte la provisión de Dios en el pasado y tu esperanza prometida para el futuro, Cristo es nuestra ayuda en tiempos pasados, nuestra esperanza para los años venideros y nuestro eterno hogar. Gracias a Él puedes vivir días difíciles y morir en tu último día seguro en tu esperanza del cielo, nuestra gran tierra prometida. Para profundizar, Lucas 23, del 32 al 43. Amén. Gracias, hermanita Jenny. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Continuamos nuestra serie de devocional. Hoy el devocional nos va a hacer reflexionar acerca hacia dónde estamos mirando, a quién miramos, en quién nos sostenemos y qué es lo que estamos creyendo de parte de Dios. La vida de José es una figura de Cristo. Muchos teólogos así lo afirman, de que la vida de José siempre apunta a Cristo. Y cuando vemos la vida de José, hay muchas similitudes en las cosas que vivió el Señor. José fue un hombre de fe, un hombre que a pesar de todas las circunstancias que vivió, nunca perdió de vista la promesa que Dios había establecido para su pueblo, que Él estaría con ellos. Y dos veces vemos que la Escritura dice, y Dios estaba con José. Esa promesa también es para nosotros en Cristo. Dios está con nosotros. Y eso no cambia, independientemente de las circunstancias. Como dice el devocional, José fue embalsamado y fue llevado a Egipto para que en Egipto recordara al pueblo de que Dios iba a visitar a su pueblo
y va a estar allá. Y impactes en esto, amada familia, porque la esclavitud del pueblo de Israel no fue vista inicialmente por José. Inicialmente Dios se la dijo a Abraham, y en esa época toda la tradición era oral. En Génesis capítulo 15, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Apuntando siempre a la tierra prometida, apuntando siempre a las promesas de Dios. Y es allí donde nosotros entramos en nuestra vida, en el Dios de la promesa, en el Dios del pacto, el Dios que ha dicho que ha perdonado nuestros pecados y nos ha redimido por la sangre del Cordero. La tumba está vacía, pero el Señor regresará, regresará por nosotros, por este pueblo que vive en un mundo caído, oprimido por el pecado, por el enemigo de nuestras almas que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero una cosa es clara, el Señor ha vencido y nosotros juntamente con Él. Por eso como creyentes debemos vivir en esa esperanza. Esa esperanza es una firme ancla en nuestra alma en medio de las pruebas, de las dificultades. Leamos entonces el texto que nos lleva hoy al devocional. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre su extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. El texto que leemos el día de hoy en el devocional se encuentra en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 se ha denominado como la galería de la fe. Allí vemos un recuento no de todos, sino de los más representativos, hombres y mujeres de Dios en la historia del pueblo de Dios, que es nuestra historia. La historia de José es nuestra historia. Él es nuestro pueblo, Israel es nuestro pueblo también. El Dios de Israel es nuestro Dios. Ese mismo Dios que le dijo a Abraham acerca de la esclavitud de su pueblo y cómo lo iba a liberar. Ese mismo Dios es el que nos habla por medio de Jesucristo, que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado, y así fue. Nos liberó la libertad del pecado. Nos dio una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido libertados. Ya no somos hijos de ira, sino hijos del Dios Altísimo. Entonces, cuando estudiamos Hebreos capítulo 11, no podemos perder de vista cómo termina el capítulo 10, pues lo hace como una advertencia y una exhortación que dará vida a Hebreos 11. Mira lo que dice Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Dios ha puesto en nosotros una medida de fe para creer, para confiar, para depender y para obedecer. Tenemos un nuevo corazón. Nosotros no retrocederemos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él ha empezado una buena obra. Hemos la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo, que es el acontecimiento que esperamos como iglesia. La libertad absoluta. La libertad de este cuerpo de muerte. De este cuerpo de pecado que nos amarga tanto la vida. Entonces la vida de todos y cada uno de nosotros es por fe y para fe. No hay otra manera de agradarle a Dios. Hermanos, no hay otra manera de agradarle a Dios. El mismo Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Familia, es imposible que nosotros tengamos una vida piadosa, es decir, una vida que agrade a Dios, una vida que honre el nombre del Señor sin fe. La misma Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y también dice que es necesario que todo aquel que se acerque a Él cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando vemos la vida de José, fue una vida de un hombre de fe, de principio a fin.
A pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas que vivió, de la traición de sus hermanos, de la falsa acusación de la esposa de Potifar, de estar metido en una cárcel, de ser vendido como esclavo, de lo que hicieron sus hermanos. José era un hombre de fe, un hombre que confiaba en la soberanía y en el poder de Dios, un hombre que no se cargó en su corazón frente al dolor que vivió. Lo vemos cuando restaura a sus hermanos y les dice, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Cómo los voy a juzgar yo si Dios es el que me trajo aquí? Y todo lo que ustedes ven, toda esa maldad que ustedes dicen en contra de mí, Dios la encaminó a bien. Hermano, toda la situación que estás viviendo en tu vida está siendo encaminada por Dios a bien. No perdamos de vista Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos una gloria futura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que dice que esta leve tribulación tiene un gran peso de gloria. El regreso de Cristo por su iglesia, la redención final, el reino de los cielos aquí en la tierra, morando la justicia, la nueva Jerusalén. Todo eso son la gloria futura. Pues nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y todo lo que está detrás de nuestro Señor Jesucristo, su reino, su gloria, las bendiciones que tenemos en Cristo. No podemos correr esta carrera puesto los ojos en el mundo, puesto en las cosas, puesto los ojos en el aquí y en el ahora. Pero así muchos están corriendo la supuesta carrera de la fe, no mirando a Cristo. Y créanme que no van a llegar al cielo. Porque su corazón, mi corazón, si no está en Cristo, si no está en su reino, está en este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. La fe de José es la promesa de Dios. José sabía lo que iba a pasar. Por eso reitero, toda la tradición en el Antiguo Testamento, casi la mayoría era oral. Se hablaban de familia en familia, lo que Dios había dicho a Abraham. José, a pesar de las adversidades que enfrentó, José se mantuvo su fe en Dios y en su promesa de liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. José confió en Dios, que él cumpliría su palabra. Incluso después de su muerte, lo leímos en el devocional, dio instrucciones acerca de sus huesos para que fuesen llevados cuando salieran de Egipto. La historia de José nos enseña la importancia de la amada familia, de confiar en las promesas de Dios, incluso en medio de la incertidumbre, las dificultades y las pruebas que vivimos. Y no olvidemos que las dificultades y pruebas que vivimos han pasado por la mano de Dios. En tus manos están mis tiempos, dice el salmista. La fe de José trascendió su propia vida y dejó un legado de confianza en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Te hago una pregunta. Tu fe, esa fe en Jesucristo, ¿la estás mostrando a tus hijos, a tu descendencia? Para cuando tú no estés, ellos recuerden al Dios que tú adorabas y adoren al Dios que tú adoras. Porque si tú estás adorando al Dios de este mundo, eso es lo que van a adorar tus hijos. Eso es lo que estás dejando a tus hijos. Que no nos pase lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. Que esa generación que vio los prodigios y el poder de Dios no les enseñó a sus hijos. Y dice la Escritura que murió esa generación y los hijos de ellos no conocieron al Dios de sus padres y cayeron en el pecado de la idolatría y fueron arrastrados por los dioses de este mundo. Nuestra vida en Cristo es un viaje hacia la eternidad. Así lo dice la Escritura. Nosotros no somos de aquí. Hebreos 11:13-16 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hermanos, estamos de paso. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Nuestros tesoros están en los cielos, hagamos tesoros en el cielo. Dice el 14, porque los que de esto dice,
claramente da a entender que buscan una patria, que si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Cuál es el anhelo más grande de tu corazón? Porque eso que anhela tu corazón, eso te define. Hacia ahí apuntas tu vida, tu potencial, tu pasión, todos tus recursos, todo tu empeño. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Deleitarte en Dios, en su gloria? Porque la gloria de Dios no es de esta tierra. Que la tierra está llena de su gloria. Pero la gloria futura, la gloria venidera, viene con Cristo y su reino. Y luego dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Yo tengo que irme. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar morada para vosotros. El Señor está preparando una morada para ti y para mí. ¿No quieres vivir en el cielo? En tu mente no está esa meta, llegar al cielo. En este viaje habrán montes, collados, desiertos, valles de sombras, de muerte, pero Dios estará con nosotros. Esto debe ser una realidad que debe convertirse en una firme ancla en nuestra alma para no desmayar. Hebreos 6, 17 al 20 nos dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, es decir, que Dios no cambia, su voluntad no cambia, su palabra es inmutable, es inerrante, no falla, se cumple. La escritura dice que hasta la última jota, la última tilde se cumplirá. La inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. No un fuerte, sino un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es la esperanza? Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro galardón. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro libertador. Luego dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿En dónde están ancladas nuestras promesas? En el trono de Dios, por medio de Jesucristo. Dios cumplirá en Cristo sus promesas para con nosotros. No por nosotros, sino por Cristo. Y luego dice que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. O sea, Él me representa. Cristo te representa delante del Padre. Cuando dice por nosotros, es a favor de nosotros, como un abogado. Él es un mediador entre nosotros, entre Dios y nosotros. Somos amados por Dios por causa de Cristo. Somos perdonados por Dios por causa de Cristo. Somos bendecidos por Dios por causa de Cristo. Firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según habla de Melquisedec. No es por casualidad que en esta carta, en la Galería de la Fe, y a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe, el escritor de Hebreos deja muy claro quién es el que está hablando y su supremacía sobre todo. Y todos dando una advertencia si desechamos lo que hemos escuchado, es decir, las promesas de Dios por medio del Evangelio. Cada palabra que Dios hablaba a tu vida se cumplirá, para juicio o para salvación. Es lo que dice Hebreos 2, 1 al 4, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Te estás deslizando? ¿Te estás apartando del camino hacia el cielo? ¿Estás caminando los senderos del mundo? ¿Es tu tesoro, es tu corazón atraído por los tesoros de este mundo? ¿Qué es lo que está cautivando tu mente? ¿O las promesas de Dios o la banalidad de este mundo? Las cosas que no tienen peso eterno. Las cosas que no servirán en el reino de los cielos. Y lo único que sirven en esta tierra es como arenas movedizas, donde cada día nos hundimos más en la codicia, en la avaricia, en la mezquindad, apartándonos del Dios vivo.
Luego dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿cómo vamos a escapar si estamos desechando al autor de la vida? Si desechamos el evangelio, desechamos al Señor del evangelio, porque es que el evangelio es Cristo, es el verbo hecho carne. Cristo mismo dijo, yo no los juzgo. La palabra que yo les digo es la que los juzgará en el día postrero. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con los que predicaban el Evangelio? Con señales y prodigios, con el poder del Evangelio. Cómo resucitaban muertos espirituales, muertos físicamente, sanidades, liberaciones. Así testificaba Dios en el Evangelio. Esas eran las señales que seguían a los apóstoles. Era el sello de garantía de que Dios estaba con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La carta a los Hebreos la carta a los Hebreos hace un fuerte hincapié a la columna vertebral de un creyente espiritualmente hablando. Y nos da un gran ejemplo de cómo el pueblo de Israel en el desierto, sus pasos nunca fueron pasos de fe, sino de dureza de corazón e incredulidad. ¿Eres tú ese tipo de pueblo? Estamos caminando en un desierto, pensando de que caminamos hacia el cielo, porque el mundo es un desierto. Por haber muchas cosas que satisfacen tu cuerpo, pecaminosamente hablando, pero no tu alma, no te llevarán al cielo. Israel probaba a Dios con su fe, con su falta de fe, y dando no solo la capacidad divina para proveerles el agua, sino también el propósito divino de Dios, como si Dios hubiera sacado a morir al desierto. José les da testimonio de que Dios iba a estar con ellos, aún en el desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? ¿No tentaron a Dios una y otra vez? Una y otra vez. Hebreos 3, 14 al 19, y el 4 no nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y esto te digo hoy, amado hermano, amada hermana, no endurezcáis vuestros corazones como el día de provocación, porque hoy estamos escuchando la voz de Dios. Hoy Dios nos está hablando. Hoy examinando nuestra vida, si realmente estamos anhelando la gloria futura. Si nuestro corazón está anclado al trono de Dios. Si estás haciendo tesoros en el cielo. Si vas de camino al cielo. Si no es así, Dios te está mostrando hoy en tu camino qué es el peso que no te deja avanzar. ¿Qué es lo que está ocupando el corazón en lugar de Dios? Luego dice el 16, quienes fueron los que habiendo oído lo provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Escucharon eso? No pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. ¿Será que eso es lo que pasa en tu vida? Y no entrarás en el gozo de tu Señor, sino en la horrenda expectación del infierno. Ay de aquel que cae en manos de un Dios airado. Ay de aquel, ¿quién lo puede librar? Hermanos, ¿quién te puede librar a ti si desechas a aquel que te puede salvar? Es Jesucristo. Todos los días en cada devocional estamos hablando de Cristo, de su reino, su gloria, su justicia, su grandeza, su señorío, su regreso. Hermanos, el regreso de Cristo tiene que cautivar tu corazón. Y vamos a la luz del regreso de Cristo para poder examinar nuestra vida si estamos preparados para cuando Él venga. O iremos a escondernos avergonzados. Cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron.
Vemos que no pueden entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, escuche esto, está hablando ya nosotros. Esto es un ejemplo, un testimonio del Antiguo Testamento para nosotros. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos se les anunció la nueva vida, nueva de Cristo, como a nosotros, y mucho más a nosotros, porque la tumba está vacía. Nosotros podemos ver claramente, no pues el que mucho más se le demandará, perdón, el que mucho más se le da, mucho más se le demandará. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por ir acompañada. Escucha esto, no se les ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra no oída acompañada por fe a los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entraron. Todos, esa generación murió en el desierto. Todos murieron en el desierto, como Dios lo dijo. Establezcamos una verdad de que hoy llevarnos al arrepentimiento, a una verdadera fe en Cristo. Cristo es Señor sobre todos y sobre todo. No perdamos de vista esto, amada familia. No lo perdamos. Porque el mundo, la mundanalidad está arrastrando nuestro corazón. Estamos apartándonos del Dios vivo. Nos estamos deslizando. El Evangelio no es solamente para el domingo, para callar nuestras conciencias, porque el Evangelio no acalla conciencias. El Evangelio revela las intenciones de nuestro corazón. El Evangelio examina tu vida. Es una radiografía de tu alma. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Cómo está nuestra alma hoy? La fe en Cristo y su reino ha perdido su fuerza y adoración. Se ha vuelto una rutina. No ponemos nuestro corazón en ello. Nos hemos vuelto indiferentes y quizás damos por sentado de que somos salvos y allí nos acomodamos. Ya lo sabemos todo. Nos da igual ir o no ir al servicio de la iglesia. Nos da igual ser parte o no parte de la iglesia. Preferimos más las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Estamos más inmersos en el mundo, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nuestras mentes han pasado de pensar en el crecimiento, en la fe, es decir, en Cristo, y pensar más en nuestro propio bienestar. La hipocresía, la negligencia hacia Dios y la vida despreocupada en nuestra relación con Dios y su pacto tiene consecuencias devastadoras. El servir y adorar a Dios debe ser el punto principal de nuestra vida, tanto ahora como en la eternidad. Hermano, si tú no quieres adorar a Dios ahora, mucho menos en el cielo. Si tu corazón no está en Cristo ahora, mucho menos en el cielo, no podrá. La carta de los Hebreos es una gran exhortación a mantenernos firmes en la fe, en las promesas de Dios, en la gloria venidera, a perseverar a pesar de las circunstancias, a correr con paciencia la carrera de la fe, pues Dios es fiel y se mantendrá firme en sus promesas a pesar de nosotros. Hebreos 10, 29 al 23 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que nos prometió. Mucho que pensar, mucho que reflexionar esta mañana. Anhelas el regreso de Cristo. Anhelas. Es tu deseo todos los días. Es tu anhelo. ¿Hacia dónde está mirando tu corazón? ¿Dónde está tu corazón?
Al igual que José, enfrentamos desafíos y situaciones que pueden poner a prueba nuestra fe en Dios. Familia, pero sin embargo debemos recordar de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Debemos aprender a confiar en la provisión, la protección y la dirección de Dios, sabiendo de que su amor por nosotros es inquebrantable. La historia de José nos desafía a vivir con fe en las promesas de Dios, recordando de que Él es digno de toda confianza y su palabra es segura. Que podamos seguir el ejemplo de José y confiar plenamente en la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que nuestra fe sea firme y nuestra confianza inquebrantable en aquel que cumple sus promesas, es decir, en Dios. Toda promesa en Dios es sí y amén.